En esta ocasión vamos a ver un tema bien importante en el cual la actitud de nuestro Señor Jesucristo se ve pues claramente reflejada delante del pecador. Por eso el título del tema que veremos ahora será la actitud de Jesús frente al pecador. Tenemos que decir que hace poco nuestro Señor Jesucristo venía pues sanando a un paralítico. La escena, el cuadro que nosotros habíamos visto es de nuestro Señor Jesucristo perdonando los pecados del paralítico y levantando al paralítico de su catre y diciéndole que vaya a su casa, y el paralítico pues se fue alabando a Dios. Esto fue hasta el versículo 26 de este capítulo 5 del libro de Lucas. Ahora nosotros vamos a ver esta nueva escena de nuestro Señor, en la cual nuestro Señor Jesucristo tiene una actitud interesante delante de un pecador, de un cobrador de impuestos. Por eso, abramos nuestras Biblias, por favor, mis hermanos. Decíamos en el libro de Lucas, en el capítulo 5, y los versículos que vamos a revisar serán desde el 27 hasta el 32. Comencemos entonces con el versículo 27, en donde dice: después de esto, ahí está, después de que nuestro Señor Jesucristo venía pues sanando y perdonando los pecados al paralítico, decíamos en los versículos anteriores, dice: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Ahora, los recaudadores de impuestos eran especialmente despreciados y despreciables por el pueblo judío, porque eran traidores a su pueblo y dedicados al servicio del imperio romano. Cobrando impuestos al pueblo judío, ellos empobrecían al pueblo del cual ellos venían. Despreciables eran entonces, decimos. Ahora no era cualquiera un cobrador de impuestos. ¿Cuáles eran los requisitos? Pues para ser un cobrador de impuestos. Para hacer el trabajo se requería, el imperio romano requería personas judías, hombres judíos, que hablen hebreo, que hablen arameo, tenían que hablar griego y latín, y un par de idiomas más también, porque cobraban impuestos a los peregrinos que llegaban a alabar una vez al año en el templo. Y entendemos que debe hablar todos estos idiomas para poder cobrar de manera correcta los impuestos a todo el público que tendría que acercarse a él. Pues los antiguos, los arcaicos hablando arameo, los modernos hablando griego e incluso algunos hablando latín, pues y otros judíos que vendrían de la dispersión, que vienen de otros lugares, hablarían otros idiomas también. Se entiende entonces por qué para hacer bien su trabajo el recaudador de impuestos debía hablar 6 idiomas, más o menos. Es lo que dicen los comentaristas y los estudiosos. Pero no solamente eso se requería de un cobrador de impuestos. Además, debía tener conocimientos bastante formados y profundos acerca de administración y contabilidad. ¿No es cierto? Estudiosos dicen que los cobradores de impuestos tenían un permiso para aumentar un margen propio para ellos de ganancias sobre los impuestos que el mismo imperio y el emperador aprobaban para cobrar al pueblo. Ahí está, entonces dice, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos. Este era el recaudador de impuestos, esta era la imagen de él. Dice que estaba sentado a la mesa donde cobraba. Y Jesús le dijo: sígueme. Vean la actitud del cobrador de impuestos. Aquí en el versículo 28 dice: y Leví se levantó, lo dejó todo, y ahí hay que hacer énfasis en esto, lo dejó todo y lo siguió a Jesucristo. Es interesante. ¿Por qué decimos que es interesante esto?
porque esto que hace Leví en verdad es tremendo a los ojos de la gente que habrá visto este momento, porque Leví, habiendo escuchado el llamamiento de Jesucristo, pues seguramente él consideró algo que sabía de Jesús. Jesús no le era nuevo a este cobrador de impuestos. Seguramente Leví sabía que Jesús enseñaba, había escuchado algunas de las enseñanzas de Jesús, había escuchado de los milagros de Jesucristo. Probablemente incluso este cobrador de impuestos habrá conocido al paralítico que habría sido sanado hace poco por Jesucristo. No se sabe, yo estoy imaginando. Jesucristo no era desconocido. En el mismo lugar en donde está el cobrador de impuestos estaba el paralítico. Hace poco sucedió algo tremendo, un paralítico que regresa a su casa con el catre en sus manos. Pues yo imagino, quiero imaginar que Leví sabía de esto. No sé, algo le impactó al punto de que dejara semejante trabajo, lleno de riqueza, lleno de privilegios, lleno de comodidades, aparte seguramente también de lo impactante que era la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues se sabe que nuestro Señor Jesucristo imponía respeto, profundo respeto y también una consideración enorme. Es decir, que tiene que haber sido imposible para Leví negarse a este llamado de nuestro Señor Jesucristo cuando fija la mirada en él y le dice, sígueme. Ahora, vemos que Leví hace algo muy extraño aquí en el versículo 29. Dice, Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Aquí sucede algo que en verdad no tiene sentido si nosotros quisiéramos ver las costumbres de los judíos. Estaba tan contento Leví con el llamado de Jesucristo que olvidó que no era lo más indicado invitar a un maestro de la calidad y de las condiciones de nuestro Señor Jesucristo a su casa, porque no era bien visto que los hombres de este tipo vayan a las casas de los pecadores, hablen con pecadores y pecadoras. Más bien el hombre, el maestro, el hombre santo, guardaba una imagen, guardaba una línea delante del pueblo. Las costumbres judías decían que un hombre santo no podía compartir con los pecadores, con los malhechores. Esto era mal visto. Y un cobrador de impuestos era de lo peor. Pero Jesús también hace algo que llama la atención aquí. Acepta. Entonces el cuadro es fuera de lo común, rarísimo, llamativo. Nuestro Señor Jesucristo, el hombre santo, el que hace milagros, el que perdona pecados, el que sana a los enfermos, en la casa de un cobrador de impuestos. Es como aquí hay algo que es diferente de lo que debería ser. Los mismos maestros de la ley y los fariseos no se atreverían a hacer esto. Es por esto que en el versículo 30 nosotros vemos un reclamo que en verdad es escandaloso y dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Y qué es lo que les dicen? ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos, que son lo peor de los pecadores, y con otros pecadores más? Pero nuestro Señor Jesucristo aquí responde con algo que en verdad también era significativo y que no era normal en aquellos tiempos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Cristo.
Y luego no solo eso, sino que en el versículo 32 como que completa el cuadro y remarca la intención de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, en el versículo 32. Qué interesante y a la vez qué impactante. ¿Qué podríamos nosotros decir aquí de lo que el cuadro nos enseña? Porque en verdad para los fariseos, para Leví, para los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, aquí hay cosas nuevas, cosas que van a significar enseñanzas nuevas para ellos, transformadoras para ellos. Pero ¿qué será para nosotros? ¿Qué enseñanza podemos sacar nosotros de aquí? Yo creo que la primera enseñanza que nosotros tendríamos que mencionar es que no es importante nuestra condición, no es importante nuestra condición, Cristo nos está llamando. Era un error muy común y aún ahora, hoy en día, es un error muy común el pensar que necesitamos arreglar los asuntos que consideramos que son desagradables ante Dios, primero, para luego poder ser dignos de entablar una relación con Dios y poder acercarnos a Él. ¿Por qué es que tenemos esto en nuestra mente? Pues es que por miles de años había sido necesario que el pecador presentara sus sacrificios, sus ofrendas delante de Dios para acceder a una comunión con Dios y alcanzar el perdón de los pecados, el perdón de las culpas. Si queremos ver cuadros de esto, pues veamos el Antiguo Testamento en que el pueblo tenía que traer los corderos, la sangre derramada, las primicias de las cosechas, la harina. Es decir, vamos a encontrar muchos detalles mediante los cuales el pueblo tenía que venir delante de Dios, entregar esto al sumo sacerdote y el sacerdote hacía el trabajo sacerdotal, el oficio sacerdotal y entonces se alcanzaba el perdón de los pecados del individuo o del pueblo y entonces recién se decía que hay comunión entre Dios y los pecadores. Pero Cristo ahora muestra algo que es nuevo para este momento y que en verdad resulta, según el texto aquí, resulta incomprensible. Por eso preguntan los fariseos y los maestros de la ley, dicen, ¿cómo es posible que están comiendo ahí con los pecadores? Nuestro Señor Jesucristo, decíamos, muestra algo nuevo, pero que a la vez revela su misericordia y nos hace ver claramente cuál es la base de nuestra fe en una nueva relación, la cual se llama una relación cristiana, con un Cristo que toma ahora la iniciativa delante del pecador. Ya no se espera que el pecador venga a ofrecer sacrificios y ofrendas, sino que es un Cristo que tomando la iniciativa viene delante del pecador, le ofrece el perdón de los pecados, le libera de las culpas de sus pecados y le anima a establecer una relación personal, práctica, viva, eterna y verdadera con el Cristo Salvador. Esto nosotros lo podemos ver aquí en los versículos 31 y 32. Los leamos de nuevo para aclarar la imagen y la diferencia en cuanto a las costumbres del Antiguo Testamento, cuando dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y concluye diciendo, no he venido yo, es decir, toma la iniciativa él cuando dice, no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. ¿No es cierto? Ahora, decíamos, no es importante nuestra condición, Cristo nos está llamando. Yo creo que aquí cabe una pregunta para nosotros. ¿Sentimos que Cristo nos está llamando a una comunión más significativa con Él en este momento? Pero no lo hagamos general, hagámoslo
particular, individual. Te quiero preguntar a ti, en este momento, ¿puedes sentir que Cristo te está llamando a una comunión más significativa con Él? Veamos un segundo punto, yo creo una segunda enseñanza que debería ser marcante en nuestras vidas en base a este relato en el cual nuestro Señor Jesucristo llama a Leví a seguirle. Diríamos nosotros que cuando Cristo nos llama, experimentamos un cambio en nuestras vidas que es visible para los demás. ¿No es cierto? Allí está Leví y está con Cristo en su casa y la gente afuera está asombrada y comentando. Los fariseos dicen, Cristo está en la casa del pecador, pero yo creo que también el resto del pueblo dirá, ese pecador está con Cristo, es decir, ahora están comiendo, miren, ahora están compartiendo, ahora están conversando, ahora están sonriendo, son amigos. Es decir, que la gente se ve impactada por algo nuevo, una imagen nueva que el recaudador de impuestos está mostrando. Cuando Cristo nos llama, experimentamos un cambio en nuestras vidas que es visible para los demás. Es imposible experimentar un encuentro real y eterno con Cristo, un encuentro en el que seamos liberados de nuestra condenación eterna, liberados de la culpa de nuestros pecados, sin que a la vez nuestra vida no haya sido transformada e impactada y sacudida por ese Cristo que ha llegado a nuestras vidas. Es por esto mismo que Pablo en su momento escribiría en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice él, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren ahí el ingrediente, el requisito, la condicionante. Si alguno está en Cristo, es decir, que para ser nueva criatura necesitamos primero estar en Cristo. Esto se aplica a Leví aquí. Él está en Cristo, fue llamado por Cristo, acudió el llamado con Cristo y ahora cena con Cristo, come con Él, conversa con Él, está en Cristo y entonces lo que la gente ve afuera es que es una nueva criatura y el versículo dice, lo dejó todo y siguió a Cristo. Se cumple cuando dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante que este cambio, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Que este cambio no sea solamente delante de los demás, sino que este cambio sea dentro y delante de nosotros mismos. Leví no estaba dando una imagen, el cobrador de impuestos no estaba preocupado por dar una imagen al resto de la gente, sino que más bien él había sido transformado y disfrutaba de una nueva imagen para él mismo. Y aquí cabe otra pregunta. ¿Nos diríamos a nosotros mismos que en verdad Cristo nos ha transformado? Y esto no lo digamos para los demás, no es una pregunta que los demás tienen que contestar o que nosotros tendríamos que decírsela y contestarla a los demás. Nos miremos en un espejo. Cuando queremos, nos miramos al espejo y entonces preguntémonos a nosotros mismos, mirándonos a los ojos, ¿en verdad Cristo nos ha transformado? ¿En verdad Cristo nos ha transformado? Ahí está. La primera cosa que decíamos es, Cristo nos llama a pesar de nosotros mismos, es decir, no importa quiénes somos, Cristo nos llama.
Él quiere presentarse a nuestras vidas. La segunda cosa, cuando Cristo nos llama, experimentamos un cambio en nuestras vidas que es visible para los demás. Pero hay una tercera cosa aquí que yo veo en esta experiencia de Leví que sirve como enseñanza para nosotros, que sirve para mí. Y diría esta: Cristo cambia nuestra vergüenza y nuestro oprobio y nos hace dignos. Cristo cambia nuestra vergüenza y nuestro oprobio y nos hace dignos. ¿Por qué digo esto? Porque el cobrador de impuestos había perdido el respeto de su pueblo en verdad. Él había perdido el respeto y la consideración de su gente, de su familia. Había perdido la comunión con Dios. Había perdido su mismo orgullo de llamarse judío. El judío ortodoxo se golpea el pecho y dice: yo soy hijo de Dios, soy descendiente de Abraham. Y de pronto aquí está este cobrador de impuestos, Leví, Mateo, que seguramente no puede golpearse el pecho y no puede sentirse orgulloso de ser hijo de Abraham, porque es un cobrador de impuestos, traidor a su pueblo, repudiado por su pueblo. Era despreciable y despreciado por todos, despreciado por todo ese pueblo judío, y yo creo que hasta él mismo se despreciaba si en algún momento se miraba a sí mismo. ¿Se han sentido así alguna vez en su vida ustedes? Pero de pronto llega Jesucristo a su vida y en un momento lo llama a formar parte de su ministerio. Y aquí tenemos a Leví, el nuevo Leví, que había dejado todo y acercándose a Jesucristo, de pronto lo vemos como parte de un ministerio. El ministerio de Cristo es uno de los 12 apóstoles. Cristo es su líder, el Dios manifiesto entre los hombres. Es su líder, el Cristo, el Cordero perfecto de Dios, es su líder. Ha pasado de ser lo peor del pueblo judío a ser uno de los 12 hombres que acompañarían a nuestro Señor Jesucristo en su vida, sus milagros, sus enseñanzas, que acompañaría a nuestro Señor Jesucristo hasta la misma cruz. El despreciable, el rechazado, aquí está con Cristo. Y luego no solo acompañarlo hasta la cruz, sino que acompañarlo y ver su resurrección, experimentar su victoria. Es uno de los 12 apóstoles. Vaya, este es un gran cambio. Este es un enorme cambio. Ahora es digno. Este Leví, este cobrador de impuestos, ahora no es despreciable, sino admirable. Ahora no es despreciable y rechazado, sino envidiable. Ahora es llamado discípulo de Cristo, es uno de los 12, es un hijo de Dios. Cristo cambia nuestra vergüenza y nuestro oprobio y nos transforma, nos convierte en dignos. Esto es lo que Dios hace cuando llega a una persona. Esta es la obra de Dios cuando llega a una persona que, escuchando el llamado de Cristo, decide seguirlo. ¿No es cierto? Cristo obra de esta manera en todo aquel que escucha el llamado. Por eso el propósito de esta clase hoy día era demostrar que Jesús nos llama a pesar de nosotros mismos. La actitud de Jesús frente a los pecadores, al pecador. Cristo en verdad no está interesado en ver quiénes somos ahora mismo. Él está interesado en ver en lo que podemos convertirnos a través de su ministerio y en su nombre para su honra y su gloria.